Entendemos que, además, el lema hacia la excelencia creo que es sumamente descriptivo de los principios que deben dirigir las acciones profesionales colegiadas dentro de su responsabilidad profesional en relación concreta con las prácticas y acciones destinadas a la prevención o a la protección del medio ambiente. Señalar que entendemos que no existiría en ninguna de nuestras prácticas, en ninguna práctica veterinaria, la excelencia, ese concepto teórico al cual debemos dirigirnos, si desde luego no existiese un concepto claro y definido en lo que es la preservación medioambiental. Es evidente en nuestra profesión, como en la profesión médica y como acabamos de ver también en otras muchas profesiones, como nos ha explicado Daniel, que sin este concepto de salud medioambiental no podría existir el concepto de salud veterinaria. Y sin este concepto de salud veterinaria creo que también se pondría en jaque otras perspectivas o otros planteamientos de la salud, como es la propia salud humana. De ahí la presencia de esta estrategia tan novedosa que se conoce con el nombre de One Health, donde se trata de enfocar los problemas de la salud no desde un único prisma, no desde una forma estanca, sino desde una forma global, multidisciplinaria, en la cual los planteamientos o los problemas sanitarios no van a recibir ya un solo enfoque. Y querría decir que no solo un solo enfoque que podríamos agrupar determinadas profesiones, como los veterinarios, los médicos, farmacéuticos, odontólogos, biólogos, etcétera, sino que creo que este concepto es mucho más ambicioso. Creo que es un concepto en el cual caben todas las profesiones, economistas, arquitectos, lo acabamos de ver, ingenieros, marketing, publicidad, porque el concepto exige su difusión, exige su extensión a toda la sociedad y exige su integración a todos los niveles. No puede haber salud si no hay protección medioambiental, no puede haber salud si no hay una gestión económica adecuada, no puede haber salud si no hay formación y educación adecuada. Es un concepto verdaderamente ambicioso en el cual creo que caben, como digo, todas las profesiones. Simplemente para ilustrar esto, señalar que si en Wuhan, en el año 19, hubiese habido un veterinario en ese mercado de alimentos que hubiese controlado el tipo de productos que se iban a consumir, no se hubiese producido la crisis sanitaria más grave que ha afectado a nuestra sociedad hasta el momento, que es la crisis COVID-19. Un veterinario en una acción de prevención, de profilaxis, hubiese podido frenar una pandemia con las características e implicaciones globales que se han presentado, con todos los gastos de sanidad, con las pérdidas humanas, con los impactos económicos y simplemente desde la prevención. El Consejo, señalaros que el Consejo General de Colegios Veterinarios de España tiene un compromiso que es inequívoco contra la lucha contra el deterioro de nuestros ecosistemas, en la prevención y la preservación de nuestros entornos, en la protección contra la extinción de especies o en el uso racional de nuestros recursos, tanto energéticos como el agua, etcétera. Entendemos que es necesario que se establezcan modelos en los cuales los hábitos convencionales tiendan a modificarse y a cambiarse, pero no solo desde acciones teóricas, no solo desde planteamientos en debates intelectuales que pueden tener, desde luego, una gran trascendencia, pero que en muchas ocasiones se queda en el análisis teórico, en el análisis filosófico de estas acciones. Nuestra organización colegial ha querido dar pasos decididos hacia adelante y ha querido crear estrategias, guías de actuación para los profesionales, para nuestro colectivo, intentando establecer esos principios que los ponentes que antes me precedían también los han comunicado, esos principios de educación, de transformación, de introducción de estos conceptos en las prácticas cotidianas de todos los colegiados, de todos los veterinarios que trabajan en nuestro país. Y señalaros una serie de datos que creo que son bastante ilustrativos para entender este impacto. En España hay más de 30.000 veterinarios colegiados, veterinarios que desarrollan una acción sanitaria y que, como Germán indicaba, las profesiones sanitarias son unas de las que más impactan sobre el medio ambiente. En nuestras actividades se generan, como veremos más adelante, muchos elementos que son nocivos para la naturaleza y, por lo tanto, este número, tener 30.000 profesionales concienciados en sus responsabilidades medioambientales, consideramos que es esencial.
Pero si además bajamos un poquito en estos datos y analizamos otra serie de números, de esos 30.000, prácticamente la mitad, 15.000, se dedican a un área de especialización que denominamos en nuestro colectivo como los especialistas en medicina y cirugía de animales de compañía. Estos 15.000 veterinarios desarrollan su actividad en más de 6.000 centros en todo el país. Centros que tienen una problemática medioambiental y centros en los cuales se atiende a numerosas personas. Y esos 15.000 profesionales, al mismo tiempo, dan servicio o colaboran con ellos a casi 50.000 especialistas de diversas materias. Enfermeros veterinarios, enfermeras veterinarias, auxiliares, administrativos, responsables de mantenimiento, gestores, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con estos números? Nuestro colectivo trabaja diariamente con una responsabilidad directa, con una influencia directa en más de 65.000 personas todos los años. 65.000 personas que a su vez trabajan en cadenas de valor relacionadas como la industria farmacéutica, las empresas de logística y transporte de medicamentos, distribución de productos, etcétera. Y, por lo tanto, que tienen una importante influencia en la toma de sus decisiones, que tienen una importante trascendencia en todas las acciones que ellos manejan a la hora de actuar sobre prácticas que mejoren o protejan la naturaleza y el medio ambiente. Por eso hemos creado un concepto, que ahí lo tenemos expuesto, el concepto VET sostenible, un concepto que incluso en el propio término quiere ser descriptivo de lo que nosotros queremos hacer. Los veterinarios, VET, sostenible, SOS, por esa emergencia climática que supone el calentamiento global para nuestro planeta, un elemento de concienciación casi ya visual, y sostenible, el propio término de tratar de emitir esa huella, de reducir esa emisión de huella de carbono y, ¿por qué no?, ser más ambiciosos, trabajar ya en la descarbonización también de nuestras sociedades y hacerlo porque, paradójicamente, los veterinarios, aunque tenemos una importante acción a nivel medioambiental en el campo y en todos los entornos rurales, fundamentalmente también lo hacemos en los entornos urbanos de una forma muy decidida y muy importante. Sin ir más lejos, hemos presentado esta estrategia en 2 congresos, uno en el mes de octubre reciente y otro en el mes de noviembre, el primero en España, en el primer Congreso Internacional de Bienestar y Salud Animal, un congreso que se celebró en la Universidad de León, donde esta estrategia, donde esta presentación, que hoy os voy a resumir, tuvo un éxito notable entre todos los asistentes, no solo nacionales, en streaming se emitió para prácticamente todos los países de Iberoamérica y también tuvo un impacto por los resultados muy interesante. Y ahora en el pasado, en septiembre fue cuando ocurrió esto, en el pasado mes de octubre lo hemos presentado en la 51 Convención de la Industria Farmacéutica de México, donde también el concepto VET sostenible, bueno, pues creó, si me permitís, un buen impacto, una buena acogida, señalando, nos decían que en Europa estábamos mucho más avanzados de lo que estaba ocurriendo, al menos en el sector veterinario, a este nivel, y desde luego nos han invitado a participar en el mes de abril en otra reunión de especialistas de animales de producción y en otras 2 reuniones también, por cierto, en Acapulco y en otra, lo diré, en Acapulco, ¿cómo se llama esta localidad tan turística, tan típica de México? Cancún, con lo cual además son 2 oportunidades excepcionales para acudir a este nivel, ¿no? Bueno, pasando al concepto VET sostenible, que voy a entrar aquí directamente. Este concepto lo que quiere es plantear una serie de guías de actuación, una serie de protocolos claros y definidos para los colegiados veterinarios, fundamentalmente en el área de los animales de compañía, que es donde os decía, hemos empezado a trabajar por la mayor facilidad de transmisión de todas estas acciones y probablemente por la mayor visibilidad que esto presenta. Entendemos que además este colectivo dentro de nuestro sector representa un referente para el resto de los profesionales y creemos además que esta corriente, una vez implantada dentro de este grupo profesional, sin duda será un aliciente para que el resto de las áreas profesionales de lo que es nuestra dedicación, que es muy amplia, la de los veterinarios, se vayan sumando gradualmente. Fundamentalmente hemos estructurado estas acciones a 4 niveles distintos. El primero es la gestión de los recursos energéticos. Hablábamos que tenemos más de 6.000 centros veterinarios en nuestro país y hablábamos que hay más de 15.000 veterinarios. Pues creemos que la gestión de los recursos energéticos con objetivos medioambientales es esencial planificarla desde
este punto de vista. ¿Cómo hacerla? Bueno, pues a través del uso de fuentes de energía absolutamente ecológicas, verdes, instalación de placas solares, suministros a través de empresas que garanticen el origen verde de las energías que se van a consumir, la gestión adecuada de los recursos hídricos. En los sistemas sanitarios el uso de agua es un elemento esencial en las tareas cotidianas. Los procesos de esterilización, desinfección, limpieza son esenciales y se repiten una y otra vez en cada una de las acciones. Bueno, pues aquí también establecemos medidas adecuadas para intentar reducir el impacto del consumo de estos recursos que cada vez son más escasos. Incluso incentivamos o estimulamos a los veterinarios para que muchas de sus actividades cotidianas, como los servicios clínicos a domicilio, se puedan realizar con una transformación de los vehículos a través de vehículos de emisión cero, y también gestionar aspectos importantes desde el punto de vista incluso del uso de los equipos y de la ropa de los profesionales. Nos encontrábamos con que ahora que está tan polémico todo el tema de las temperaturas, en verano los veterinarios llevábamos una ropa, unos pijamas quirúrgicos que eran muy cómodos, y cuando llegábamos en el invierno en las mismas instalaciones seguíamos portando la misma ropa con las mismas condiciones. Son elementos cotidianos, sencillos, fáciles de modificar, que sin embargo pueden tener una importante repercusión global y que se pueden implementar de una forma cotidiana y sencilla. Por lo tanto, entendemos que la gestión de los recursos energéticos en nuestros centros es un elemento clave. Además, creemos que la gestión medioambiental no debe suponer una merma para la actividad, no debe suponer, como en muchos casos se entiende, una marcha atrás o un condicionamiento de las prestaciones en favor de un objetivo superior que podría ser ese objetivo global de la lucha contra la emergencia climática. Y creemos que esto sinceramente no es así, hasta el punto que la segunda parte de nuestra estrategia es la adecuación de las prácticas profesionales. Y esta adecuación de las prácticas profesionales, ¿qué entiende? Que dirigir a nuestros profesionales hacia acciones mucho más eficientes, hacia lo que nosotros llamamos la medicina y la cirugía veterinaria en prácticas de alta resolución, constituye un objetivo que mejorará, sin duda, las prácticas profesionales del veterinario, sus resultados, y mejorará la eficiencia de sus servicios. Y con ello reduciremos, como decía también el doctor Suárez, el número de visitas de nuestros pacientes, haremos que las visitas a los centros se reduzcan con un mayor grado de eficiencia, mejoraremos las prácticas profesionales, mejoraremos los resultados de salud, mejoraremos la cualificación de los profesionales y los veterinarios, optimizaremos sus recursos sanitarios, desarrollando esa veterinaria de alta resolución o esa veterinaria de precisión que señalo. En este ámbito, desde luego, son múltiples las acciones que proponemos. El desarrollo de la medicina preventiva frente a la medicina reactiva. Entendemos que procedimientos como las vacunaciones, hay problemas globales. La rabia todos los años es una infección viral, es una zoonosis que causa más de 60.000 muertes en el mundo, sobre todo en el continente africano. Bueno, pues existen prácticas como las vacunaciones antirrábicas, su extensión, que reducirían sustancialmente todas este tipo de acciones. Además de la adecuación de las prácticas profesionales, en este apartado consideramos que también el veterinario debe potenciar su cadena de influencia, su cadena de valor sobre todos los proveedores y servicios adicionales que tiene. Y en este sentido, bueno, entendemos que acciones como la reducción del uso de papel, la reducción de los transportes de medicamentos, por ejemplo, y productos alimentarios en sistemas de plástico y cajas de cartón que se van eliminando sin saber cuál es el destino de los mismos. Los sistemas de potenciación de los reciclajes en los sistemas de entrega y de recogida de residuos dentro de nuestros centros son elementos que los veterinarios debemos exigir a quien trabaja con nosotros como un elemento de presión y de concienciación de que este sector está absolutamente implicado en la protección medioambiental a todos los niveles y a todos los escalones que se nos pueden presentar. El tercero de los niveles que nosotros planteamos para la protección medioambiental se sitúa en lo que conocemos o definimos como uso responsable de medicamentos.
Nuestro mundo cada vez está más afectado por estos cambios ambientales que hacen que las enfermedades tengan una dimensión mucho más amplia y una dimensión mucho más intensa. Entre ello, una de las consecuencias que nos encontramos es que cada vez los recursos terapéuticos que utilizamos para afrontar todos estos retos sanitarios son más ineficientes. A día de hoy, las resistencias antimicrobianas representan un problema global para la salud, no solo veterinaria, sino también para la salud humana. Se considera que probablemente la gran pandemia que el futuro nos depara puede estar asociada a la falta de eficacia de estos elementos. Y pensemos la importancia que tienen los animales en el posible desarrollo de estos problemas, ya que los gérmenes pueden compartirse entre los animales y los seres humanos a través del desarrollo de resistencias con sistemas complejos como son la creación de plásmidos, que pueden hacer que un germen potencialmente inocuo para nosotros en un animal salte a los seres humanos y salte con una capacidad de resistencia a los sistemas de protección que tenemos a nivel terapéutico, como son los antibióticos. Por lo tanto, nuestro colectivo también está absolutamente sensibilizado a este nivel y entiende que nuestros colegiados deben tener unas prácticas absolutamente esenciales en la resistencia antimicrobiana, fundamentalmente en el uso de antibióticos. El uso responsable en general de medicamentos, donde hablábamos también de los gases anestésicos, nos explicaba también, y vuelvo a hacer una tercera mención al doctor Suárez, porque compartimos muchos de esos principios, cómo los anestésicos que utilizamos cotidianamente, los halogenados, isoflorano, sevoflorano, todos estos gases tienen una alta persistencia medioambiental, el óxido nitroso también como parte de esos sistemas anestésicos hasta cientos de años en nuestro ambiente, pues instamos a utilizar filtros, sistemas de reciclado, sistemas de retorno de este tipo de gases para minimizar el impacto medioambiental de todos estos elementos. Dentro del uso de los medicamentos, lo haría extensivo también a otra serie de grupos farmacológicos muy interesantes que se utilizan de forma muy decidida. Los antiparasitarios para el uso de enfermedades vectoriales transmitidas por pulgas, garrapatas, moscas, mosquitos, representan un verdadero problema. Si hoy hablásemos de esto, estaríamos compartiendo fundamentalmente con los médicos enfermedades como la erliquiosis, cuyo origen está en los animales, la espiroplasmosis, babesiosis, la enfermedad de Lyme, la leishmaniosis, la rabia que antes hablaba, brucelosis, tuberculosis. Todas estas enfermedades, piensen ustedes, que tienen origen en los animales y que constituyen un verdadero problema para la salud pública. De ahí la importancia del uso de estos elementos. Y también, ¿por qué no?, el uso de los quimioterápicos, fármacos que cada día se utilizan más en los animales de compañía y que requieren un uso absolutamente responsable para evitar que acaben en el medio ambiente y que tengan repercusiones en entornos como el agua, la naturaleza, etcétera. Señalaba que dentro de esta estrategia BET sostenible hablábamos de los recursos, de la gestión de los recursos energéticos, hablábamos de la adecuación en general de las prácticas profesionales, me refería ahora mismo a la gestión responsable de los medicamentos y nuestra propuesta estratégica es incluso más ambiciosa, no solo estos elementos que diríamos son de sentido común. Nuestra estrategia profesional introduce un concepto que creo que también se debería hacer extensivo a otras profesiones, como es la gestión de los recursos humanos, como es el well-being personal. ¿Y qué queremos decir con ello? Si las personas, que son en definitiva los responsables de llevar a cabo todas estas cuestiones, se encuentran cómodas, se encuentran a gusto, comparten estos principios, los conocen, forman parte de esta cadena de valor, es sin duda el cumplimiento de estas acciones, sin duda será mucho más fácil que si no tenemos o no contamos de forma decidida con el elemento nuclear, que es al final de lo que estamos hablando, de las personas. Pues en veterinaria, una profesión fundamentalmente, entre comillas, animal, entendemos que las personas son esenciales, entendemos que son la parte sustancial de todo lo que estamos hablando hasta el momento. Y creemos que sin ellos, sin esos 15.000 veterinarios, creemos que sin esos 50.000 profesionales que trabajan cotidianamente a nuestro lado, estos objetivos no se pueden alcanzar. ¿Y cómo creemos que lo podemos hacer? Pues con políticas internas donde fomentamos la discriminación cero en nuestras instalaciones y en nuestros equipos. En veterinaria cabe todo el mundo, caben todas las personas y además caben si se suman a objetivos tan bonitos y a objetivos tan ambiciosos como es la protección de nuestra naturaleza y de nuestro medio ambiente. Creemos en la integración de las personas independientemente de la condición que puedan tener o padecer. Todos también tienen un hueco
en nuestros centros clínicos, hospitalarios, en nuestras consultas, porque los animales tienen una virtud, que es que nos aceptan como somos, y nosotros trabajamos con ellos todos los días y aprendemos de ellos cuestiones tan importantes y tan básicas como esta.